¿Y si aprovechamos el aire de la tarde para conversar? La radio nos invita a encontrarnos y la ocasión se presta para que charlemos de todas esas cosas que de verdad importan. Lo que pasó y lo que el año nos depara, el quehacer diario, los proyectos, las iniciativas, la actualidad y las historias. Todos tenemos algo para contar. Queremos conversar y para eso estamos, para escuchar nuestras voces en el 580 del dial y compartir un buen momento. Esto es La Conversación. La Conversación con Fernando Asciuto. Nos encontramos para conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición de La Conversación, hoy en este día martes. Estoy en realidad en la división cultural, creo que está bien lo que digo, seguramente si no Adriana me va a corregir, de la Feria Solidaria de la ciudad de Trelew. Estamos en la Casa Solidaria, que está dedicado a la cultura, con biblioteca, con cursos, con talleres, pero básicamente queríamos hablar hoy con Adriana Fara, quien nos recibe y estamos compartiendo con ella, porque es una mujer que, nacida y criada aquí en la ciudad de Trelew, representativa de tantos años en distintas funciones públicas, con mucha experiencia, mucha notoriedad en distintos momentos de la vida social de Trelew, y después ahora también la retomamos Adriana Fara como una de las también integrantes de la Feria Solidaria, y con algunas aristas interesantes. Acá estamos en la casa de lo que fue su casa familiar, la casa de su papá, de su familia, que ella dispuso después con sus hermanos, si no mal recuerdo, a disponerla para este lugar, para que sea público, que la gente pueda venir a estudiar, a pasarla bien, a trabajar, a hacer talleres. Así que queríamos hablar un poco con Adriana, una mujer muy conocida, muy respetada, con una amplia trayectoria en varios aspectos sociales de nuestra ciudad, maestra, dedicada también toda la vida también a la actividad docente. Estamos con Carlitos Orellano, puesta en el aire, operación técnica de la música, y María de los Ángeles Gómez en las redes de la radio. ¿Cómo andás, Adriana? Hola, ¿cómo va? Sí, esto se llama Casa Solidaria de Educación y Cultura, porque tenemos esos dos pilares, que fue, como siempre nosotros la cargamos a Mirta Antón, que es la gran ideóloga de todo este gran proyecto solidario, y en un momento ella quiso que tuviera mayor auge y dar un granito más en el campo de la solidaridad, con el trabajo en educación y cultura, que tanta falta nos hace, y además somos unas convencidas quienes trabajamos acá en este proyecto, al igual que en la feria, que de la mano de un libro siempre decimos nada está perdido. Y por ese camino transitamos con clases de apoyo, con la biblioteca, que es el gran camino que estamos abriendo para que la gente se acerque nuevamente a la lectura, que la hemos perdido, y eso lo demuestran estudios que van más allá de Trelew, de la falta de comprensión lectora, la falta de lectoescritura, y todo tiene que ver, soy una convencida, de habernos alejado de esa gran compañía que es un libro, ¿no? Estamos con Adriana Fara. Adriana, te corro un segundo de la Casa Solidaria y hacemos, no es que lo corramos, sino que hablemos un poco de la historia de esta casa familiar, porque tu papá también, un hombre muy querido, muy respetado, de tantos años de trayectoria en la carpintería, ¿no? Con Juan Fara y toda la familia. Así que me gustaría un poco también hablar un poco de tu infancia, cómo se desarrollaron familiarmente. Esta casa, que ahora es muy placentero para mí y raro al mismo tiempo, de venir a trabajar a la casa donde yo me crié. Nos contaba mi papá que cuando él compró esta casa de soltero, y que entre el Racing, que está a 4 cuadras, y acá la casa no había nada, eran todos baldíos. Así que él compra esta casa. Después, un tiempo después, él se casa con mi mamá, que era de Dolabón. La historia también cuenta, como dato, de las cosas que él nos contaba y que nos las repetía mucho en los últimos tiempos, porque él le había agarrado la emotividad ante la pérdida de mi mamá, que a él le tocó hacer el servicio militar en Comodoro Rivadavia. Allá conoce a otro conscripto que era de acá, que era de Dolabón.
que es toda la familia de mi mamá, descendientes de galeses, del primer maestro que vino a la Mimosa, Ricardo Jones Belvin, que era el bisabuelo de mi mamá, tartarabuelo mío, que eso también influye después el camino de la educación, porque todos somos docentes casi en la familia. Y entonces que mi papá lo mandan en un camión acá a pasar el fin de semana, porque es como que se había tenido un buen comportamiento. Y entonces mi tío le dice, que es el que estuvo en el campo Belvin y ahí en los adobes toda la vida, camino a Cerro Cóndor, sí le podía llevar una carta a los padres a Dolabón, porque no había otra forma, después de muchos meses, de contarles que él estaba bien allá. Y bueno, y mi papá cuenta que fue a llevar la carta a mis abuelos a Dolabón y que le abre la puerta a mi mamá, y que bueno, dice que él se enamoró. Y bueno, tiempo después que él volvió a hacer servicio militar, se conocieron, se casaron, y mi papá ya tenía esta casa. Bueno, mi papá estaba acá y con el tiempo él compra el terreno pegado a la casa, que ahora es lo que viene a ser los salones que tenemos para las charlas y demás, y él ahí hace su primera carpintería. Que estaba comunicada con la casa, así que para nosotros, nuestro mundo transitaba ir a la escuela 123, donde además mi mamá era maestra ahí en la 123, y después acá a la vuelta, que está la casa de López, del negro López, y pegado ahí un baldío, era donde mi hermano jugaba, bueno, yo en la carpintería, los empleados que me ponían la viruta enroscada, y de esa manera yo... Sí que tuvimos una infancia con mi hermano acá en el barrio, que en esta casa nos quedamos hasta que cada uno hizo su vida, digamos, de pareja, muy felices, porque con cosas simples, con poca cosa, calles de barro, de tierra, de jugar en los carnavales a tirarnos agua con los de las casas de enfrente. Y con respecto a la carpintería, tengo una anécdota que a veces veo esos reels en Instagram que dices que si tenés un hermano mayor y no te dijo cuando eras chica que eras adoptada, no tuviste infancia. En esa época, estamos hablando 60 años atrás o 55, no había pollerías que son las que se llevaban después en los años el acerrín, todos los restos de la carpintería para los pollos y eso. Mi papá, que tenía su camioneta 350, cargaba todo, e íbamos a los terrenos que están frente al aeropuerto viejo. Llevaba ahí, y eso en esa época era como la primer periferia que tuvo Trelew, toda esa zona de Barrio Este, todo ahí arriba, de la Pellegrini, para camino. Entonces con mi papá íbamos mi hermano y yo a tirar ahí toda la viruta y los taquitos chiquititos de madera. Entonces, claro, mi papá tiraba todo eso y todos los nenes del barrio venían a juntar los taquitos de madera para jugar, para hacerse autitos y eso, porque era lo mismo que hacía mi hermano acá. Y entonces mi hermano me decía, bueno, vos viste cuando vamos allá y que tiramos eso, sí, y vos viste que vienen todos los nenes a buscar los taquitos para jugar, sí. Bueno, un día a papá le dio lástima y te trajo. Ay, y yo estuve, pero años convencida, o sea, porque la historia me cerraba, era tal cual. Por eso a veces cuando miro, no hace mucho le mandé a mi hermano, si a vos no te dijeron que eras adoptada de chica, no tuviste infancia. Bueno, estamos con Adriana Fara recordando algunas historias del barrio, ¿no? Que tengo la suerte de haber conocido a tu papá, haber compartido, seguramente allá en la Ley Seca, en algún lugar, alguna confitería de la ciudad de Trelew, tomando algún café, charlando un rato. Lo recuerdo perfectamente a Juan Fara, y seguramente cuando nombre a Juan Fara, muchos oyentes de la radio se van a recordar también esos momentos agradables. Muy querido Juan. Bueno, excelente carpintero también, porque acá hay que decir también, hacer el punto y resaltar el tema de los grandes carpinteros, estos oficios que hay en las ciudades que fueron realmente espectaculares, ¿no? Y que se fue perdiendo, porque por ejemplo vos podés observar que todo en la casa, los placares, las puertas, está todo hecho por él, y todos los que entran, la verdad es que le llama la atención, porque claro, no es melanina, no es un mueble comprado, es todo trabajo. Es más, cuando mi papá quiso en los últimos años formar a gente para que se hicieran cargo, porque nosotros hoy por hoy tenemos la carpintería cerrada sin ningún destino, y bueno, no encontraba gente que quisiera estudiar el oficio.
Y cuando mi papá falleció hace 2 años, bueno, Luciano, que vino al día siguiente, pues ese día no pudo venir, y bueno, y él nos planteó a mi hermano y a mí que había muebles de la casa de su abuelo que él quería guardarlos, que están guardados en la carpintería para el día que él se vuelva de Bahía Blanca y tener los muebles de su abuelo, porque la verdad es que... Y después con los años, mi papá se compró acá sobre la calle San Martín, acá a 50 metros, pegado a 2 ramos, se compró un terreno, hizo la primer carpintería y después esas cosas del destino, el terreno de atrás que da hacia la 28 de julio, frente a la casa velatoria, que es medio como un martillo, pero como que lo pudo comprar para hacer otro galpón, que eso está todo continuado de calle a calle, y él se dedicó a eso toda la vida, muy reconocido, eso es cierto, o sea, el reconocimiento de buen carpintero con la misma cantidad de malhumorado que era y renegado, tenía la misma proporción de buen carpintero como de exigente. Estamos con Adriana Fara hablando de su historia familiar, lo que tiene la bondad de compartirlo, con seguramente mucha gente en nuestra zona que va a recordar el papá, la mamá también, pero me quedo en un punto para ir ya viendo el tema familiar. ¿Toda la familia con la ascendencia árabe? ¿Cómo es? A ver. Sí. O sea, por un lado galesa, sí, y por otro lado, no sé si sirio-libanesa, sí, sirio-libanesa. Sí, mis 2 abuelos, mi abuela María Abdala, y mi abuelo Jorge Fara, ellos vinieron del Líbano en momentos distintos. Mi abuela vino tiempo después que había venido mi abuelo, que contaba que en el pueblo habían quedado mujeres y niños, porque el hombre que no había ido a la guerra había emigrado. Esas cosas del destino, que mi abuela no tenía mucha explicación, todos vinieron acá y fueron a Gaiman. Claro. Uno conoce a esta altura como Gaiman, el pueblo galés, pero estamos hablando hace 70 años atrás, 80 años atrás. Uno cuando entra a Gaiman, que en la esquina está la comisaría, hacia el lado izquierdo está el barrio turco, que mi abuela decide venirse recién a Trelew cuando los chicos tenían que ir a la escuela y es como que no había posibilidades ahí, pero si no hasta ese momento. Y así que bueno, mi abuela cuenta de que ella cuando muere su mamá, o sea, mi bisabuela, en el Líbano, por eso a ella había que decirle sirio-libanesa, decirle turca era una agresión para ella. Ella con un hermano menor que ella, los 2 menores, se enteran que desde Francia salían los barcos para venir a Argentina. Así que se fue con su hermano, de la mano digo figurativamente. De ahí llegaron a Buenos Aires, de Buenos Aires a Madryn y de Madryn a Gaiman. 3 meses. Y uno a veces dice que si, o sea, yo, digo, hablo por mí, pero mi hijo que vive en Bahía Blanca, ahora porque por las redes uno ve, hizo una publicación, ves que está bien, pero si no tenés un mensaje, y ellos estuvieron meses, y mi abuela cuenta que cuando llegó a Gaiman, ella ya le habían elegido el marido. Que yo no lo alcancé a conocer porque mi abuelo falleció antes de que yo naciera, pero que ella decía que era un santo, y después de los hijos que tuvo mi abuela, mi tía, que era la mayor, también, porque era con esas costumbres que ellos tenían, pero ya después venían tantos varones, los varones se rebelaron. Y lo otro que me quedó de mi abuela, o sea, de estas cuestiones de la migración, de cómo vinieron, de los luchadores, trabajadores. Mi abuela vivía acá a 4 cuadras, tenía su casa pegado a lo que es la clínica San Miguel, ahí. Y bueno, y ella aprendió a leer, no a escribir, pero sí a leer y a contar cuando su último hijo, el más chico, iba a la escuela. Entonces con él aprendió, entonces no la ibas a joder con el banco ni con nada. Y ella tenía un agradecimiento hacia la Argentina, que también nos contó que cuando ella se fue a hacer su documento, porque vinieron sin documentos, sin nada, plena guerra, con lo que estaba, así se vinieron y así progresaron acá con mucho esfuerzo, que ella cuando fue a hacerse el documento, ella se acordaba del año que había nacido y que su cumpleaños era cerca de la Navidad, nos contaba, pero que ella en honor al país que la recibió, ella eligió como fecha de nacimiento, sí el año que había nacido, pero de nuestra fecha patria.
en reconocimiento a... Y ella nunca quiso volver porque tenía miedo. Vivió muchísimos años, pero ella de todas maneras, cuando tuvo la posibilidad económica, ella nunca quiso volver porque tenía miedo de que le pasara algo allá, y ella tenía mucho agradecimiento a quienes acá la habían cobijado, y ella nunca volvió. Bueno, qué interesante, la historia de la inmigración, en este caso la familia de Adriana Fara. Como tantos que están escuchando la radio, seguramente se van a sentir también emocionados, y también con historias familiares que por allí son bastante recurrentes, son bastante parecidas con sus particularidades, ¿no? Cada una de las familias, pero bueno, lo cierto es que estamos aquí en la conversación muy interesante, muy contentos de compartir con Adriana Fara, la invitada del día de hoy. Bueno, tenemos que ir a una pequeña pausa y ya volvemos. Muchas gracias. Sumate a la conversación por LU20. Continuamos en la conversación, estamos con Adriana Fara en esta tarde donde, bueno, realmente estábamos conversando con Adriana todos los detalles, ¿no?, de ese Trelew donde ella se crió, en este barrio, en este lugar, aquí donde, bueno, todas las familias... Se llamaba el Trelew Chico. El Trelew Chico, claro. Bueno, y hablábamos también, le digo a Adriana, no nos vamos a olvidar, por favor, porque son muchos los temas que tenemos para hablar con Adriana, de una reseña sobre la mamá. Hablamos del papá, de la familia del papá, de Juan Fara y toda la familia, pero me gustaría hablar un poco de la familia Berwin también, que obviamente representa también, como en la historia de la colonia galesa, uno de los pilares fundamentales, Richard Berwin, por todo lo que ha realizado, multifacético en esa época, bueno, y queda el legado de la educación, ¿no?, de lo cuales también la mayoría de las familias son maestros. Sí, bueno, yo me crié con esos parámetros, pero porque mis abuelos vivían en Dolabón, entonces era un clásico ir el domingo o ir el sábado y quedarnos hasta el domingo y ver a mis tías, o sea, las hermanas de mi mamá y a mi mamá, corrigiendo en la mesa del living, nosotros con nuestros primos. Después llegamos a la adolescencia con mi hermano y bueno... ¿Cómo se llamaban tus tías? Mis tías, María Emilia, que le dicen Nini, y Rosita, que le dicen Tutú, y mi mamá, que era Shirley, que le decían Lolo. Y entonces criarnos entre medio de libros y que todas las tías y la mamá, todas docentes, y ya después siendo adolescentes con mi hermano, acá no nos dejaban salir, pero siendo Labón. Entonces nosotros lo que queríamos era salir. Así que nos íbamos a la casa de los abuelos el viernes, en colectivo, no había auto. Y así que nuestros amigos de adolescencia son de Dolabón, los de mi hermano y los míos. Yo tenía 14, 15 años, mi hermano 17, 18, ir a los bailes de Dolabón, a todos hasta que se terminaban. En algún momento también iban nuestras mamás, o sea, porque a los bailes esos de Dolabón iban los padres, los tíos, los abuelos. Así que bueno, fue etapa realmente muy linda. Y bueno, yo crecí no digo con ese mandato, porque la verdad es que a mí la docencia la abracé toda mi vida con pasión, pero bueno, me crié donde pude ver hacia atrás la cantidad de docentes que es como que, no sé si por historia o por qué, a partir de Ricardo John Berwin, mi mamá, bisnieta, Shirley von Berwin, es como que la docencia nos corría por las venas. Bueno, estamos con Adriana Fara, estas historias familiares. Bueno, Adriana, después me decías que tu mamá también se suma por allí por el año 82, 83 a la reapertura democrática, bueno, en la legislatura de la provincia del Chubut. Bueno, mi mamá después con los años, además de ser docente, estudió bibliotecología, así que ella trabajó muchos años en la Agustín Álvarez. Después, con la llegada de la democracia, todos somos conscientes, yo no tanto en esa época, tenía 19 años, pero es como que lo empezamos a saber, en los procesos, las legislaturas son los primeros lugares que se cierra con llave. Entonces, ante la apertura, había que reordenar y reorganizar ese espacio que había estado cerrado, como que era la biblioteca. Entonces, Nelia Thomas la llama a mamá y bueno, y ella trabajó los últimos años, igual, muchos años, en la legislatura, en la biblioteca de legislatura, sí.
Bueno, y un poco ahí estábamos hablando también que se abre el camino tuyo a la política, porque sos una mujer que de muy jovencita, y yo lo recuerdo perfectamente bien, con un grupo de la Juventud Radical, si no mal recuerdo, bueno, con el advenimiento democrático, con esta figura de Alfonsín, ahí empieza a haber otros aires en el país, así que me gustaría que nos cuentes un poco tu experiencia, y después, bueno, llegaste a ser funcionario, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Lo cierto es que cómo se vivió desde la juventud ese momento, que uno realmente lo recuerda con mucha emoción y mucha esperanza, y yo creo que la palabra es la esperanza. Sí, yo creo que uno a veces, a mí me pasa con mi hijo, de quererle contar y transmitir lo que fue, porque fue una etapa que no se va a volver a repetir. Para quienes éramos jóvenes en ese momento, y pelear por algo que no existía, porque era cuando se pudo en el 82 poder empezar a hablar de política, poder empezar a reunirnos, que no hacía falta reunirse a escondidas y demás, algo que ahora para ellos es normal, llegan las elecciones, se va a votar y demás. En ese momento era armar todo para la llegada de un ídolo, de un líder como era Alfonsín, que además con virtudes y defectos, yo creo que no va a haber otro igual, por lo menos me da esa sensación, claro, ¿no? Vamos a convenir también que vos elegiste el Partido Radical, como se podría haber elegido otro partido político, pero en el caso tuyo particular, bueno, será cuestión familiar o por afinidad, no sé, por la doctrina, no sé cuál fue el motivo por el cual te afiliaste, ¿no?, al Partido Radical. Sí, en el 82, bueno, cuando se pudo empezar y se empezaron a abrir los comités, unidad básica y demás, mi mamá era absolutamente, era rebelde, era luchadora, era de enfrentar, ella había vivido de que el peronismo la había echado de su trabajo porque ella no quiso usar el moño negro cuando murió Evita, o sea, era rebelde con causa. Entonces cuando con el advenimiento de la democracia ella me dijo, tenés que participar, no importa dónde. Eso va a quedar a tu criterio. Yo te voy a llevar a una de las primeras reuniones que hubo acá, que era en la calle San Martín, donde ahora hay parte de la Clínica San Miguel, que ahí estaba el comité de provincia. Vamos a ir ahí, que hay una charla. Sí, yo me voy a quedar ahí, me dice mi mamá. Pero un vos, local con vidrios, adelante todo vidriado, ¿no? Todo vidriado. Me dice, yo te voy a llevar, ahí yo voy a ir a una reunión. Yo tenía 19 años en ese momento, queda después a tu criterio si te quedás o no. Lo que sí es cierto que lo que vos no defiendas, nadie lo va a defender por vos, o sea que tenés que participar, tenés que involucrarte. Y la verdad es que, no sé, fui y no pensé que era una cosa de que me iba a picar de semejante manera, de que me iba a apasionar. Bueno, me involucré con los jóvenes en ese momento, quien estaba como, digamos, líder nuestro, era el ingeniero López, el conocido el Tarta López, el hermano de Chiche López, que él era el que andaba con todos los chicos de la juventud para panfletear, en la Floridita, para la campaña del 83, con rojo y blanco, que bien nos identificaran, que participáramos. Y bueno, y ahí los jóvenes radicales generamos un grupo que en ese momento estaba, o sea, generamos un grupo de los más sólidos que quedamos el transcurrir de los años, que estaba Gustavo Di Benedetto, que estaba el Chato Bulacio, que estaban los Reynosos, los Barrosos, varios chicos que bueno, que fuimos perdurando en el tiempo, fuimos creciendo, nos fuimos involucrando durante muchos años. Y cuando digo muchos años, digo muchas elecciones en las cuales trabajamos para otros, porque no era de que llegábamos y participábamos por un cargo. No, nosotros cada uno yo seguía siendo docente mañana y tarde, y a la tardecita me iba al comité o me iba a algún barrio a trabajar. Cada uno seguía con su vida, pero defendíamos esos ideales que era la llegada de Alfonsín, que, no sé, nos corría por la sangre. Claro, y esa primera elección democrática, ¿no?, en el año 83, bueno, y urge la necesidad de votar de toda la ciudadanía. Fue una fiesta realmente cívica, una fiesta impresionante. Uno ve los videos y realmente emociona, no solamente Alfonsín, todo el movimiento de toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, ustedes vivieron especialmente cuando gana Alfonsín, obviamente, y entre luego, contame un poco lo que ocurrió. Y claro, y nosotros, además de ser jóvenes, yo no tenía 20 años recién cumplidos, en el 83,
Yo era amiga porque había ido a la escuela con Silvia García, que su papá era nuestro candidato a intendente, así que bueno, ella se había venido porque ella estudiaba en Buenos Aires, se vino y todo ese tiempo estuvo acá, y entonces yo estaba en la casa de Alfredo García, de Chiche Linares, pero porque nosotras íbamos juntas a la escuela, éramos muy amigas, y entonces bueno, la verdad es que la llegada de Alfredo García, y para nosotros los jóvenes, que nuestro representante, que era Gustavo, que llegó a ser el concejal más joven, que después, 3 años después, primero porque Alfredo García se fue como senador y después falleció, él queda como el intendente más joven del país, y era de nuestro grupo, era de los jóvenes radicales. Entonces para nosotros... Si no mal recuerdo, a Trelew 2000. Claro, eso Trelew 2000 es como que surge después, ya cuando nosotros como grupo ya nos solidificamos, y es como que ya éramos los atrevidos que nos enfrentábamos a los más grandes, ¿no? Y eso permitió que en el 90 generáramos el grupo Trelew 2000, y que después se llegó a ganar, pero bueno, éramos los atrevidos, pero bueno, éramos muchos jóvenes, éramos un promedio de funcionarios, de intendentes y funcionarios con un promedio de 30 años. Bueno, estamos con Adriana Fara en tu periplo, porque tuviste una trayectoria interesante y también de muchos cargos políticos como funcionaria. Bueno, ¿cuál fue el primer momento donde asumiste como funcionario? ¿Qué es lo que te tocó como funcionario municipal? La primera área, así como la verdad muy participativa y muy involucrada, fue ser directora de Cultura de Trelew. Que yo no lo tenía, quienes participamos en el grupo Trelew 2000, se hicieron muchos trabajos realmente de la propuesta, todos conocíamos la propuesta que íbamos a llevar a las elecciones del 91. Te tocara o no te tocara, para obras públicas sabíamos lo que queríamos, para Hacienda sabíamos lo que queríamos, para saneamiento, todos sabíamos todo. No, obviamente en esa convocatoria de cuando recién se asume, la primera directora de Cultura fue Cecilia Glassman. Cecilia cumplió un ciclo y entonces fue cuando Gustavo me dijo: Adriana, ahora vas a tener que ir vos. No estaba dentro de mis planes, y la verdad es que amé ser directora de Cultura, le puse alma, corazón y vida, o sea... En esa época el edificio estaba en la calle 9 de Julio, donde actualmente... La Casa Amarilla, donde está ahora el casino, el casino de la ciudad, sobre 9 de Julio, ¿no es cierto? Una casita que estaba ahí, y el estacionamiento de la Anónima. Claro, estaba todo el estacionamiento de la Anónima, la casita amarilla, y ahí teníamos salón de exposiciones, teníamos piano, teníamos una pequeña mínima oficina, después todos trabajábamos juntos. Yo creo que fue la etapa, más allá de que fue mi primer cargo, que me expuso a la comunidad, y ser director de Cultura, no voy a juzgar a nadie, pero es ser director de Cultura, sos de lunes a lunes. A la 1, cuando el empleado común se va a la casa, el viernes es cuando empieza el full del director de Cultura. Vos no tuviste problema, Adriana Fara, en esto con la familia, es decir, estaban todos felices de que vos elegiste ese camino, por lo que hablaba tu mamá, por tu papá, también me imagino, o sea, había un acompañamiento familiar que hay que tenerlo sí o sí en este tipo de actividad, ¿no? Porque bueno, uno está también expuesto a todos los vaivenes de la política, de la sociedad, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, hay gente que te vota y otra que no, o sea, es la realidad. Sí, bueno, ser directora de Cultura, digamos, como que es la parte linda de todo esto. Sí, tuve el acompañamiento de mi familia, en particular de mi mamá. O sea, mi mamá, desde que ella de su mano me llevó al comité, de mi mamá, de mis amigas, y después, sobre todo, a partir del nacimiento de Luciano, yo no hubiera podido seguir militando en política, sobre todo porque después yo ya asumo como concejal, que es a donde hay que poner el cuero duro. Después me tocó ser diputada del oficialismo, después ser diputada de la oposición en el primer gobierno de Das Neves, que fue una etapa muy dura también, y sin el acompañamiento de la familia, y sobre todo nosotros, que estábamos los dos involucrados. Gustavo estaba en gestión municipal, yo también, después en gestión provincial, y de no haberla tenido a mi mamá, que me acompañaba, a mi papá para el acompañamiento y la contención en particular de Claro. Luciano, sin duda que no es fácil. Y por otro lado también en una época de las mujeres, porque ha cambiado muchísimo todo en nuestro país en pocos años también, referidos a los valores, ¿no? En muchos aspectos, donde seguramente las mujeres, digo yo, te pregunto, vos que lo viste de adentro, si por allí era más complicado tener estos ascensos, digamos, desde el punto de vista político. No sé si estaba la cuota también que tendrían que estar las mujeres, o sea, para cumplimentar con las listas. O sea, era toda una situación de aprendizaje y bueno, de luchas por allí también, ¿no?
de luchas, porque siempre fue juzgada la mujer de que tenía que demostrar permanentemente su capacidad. Nosotros tuvimos la suerte, por llamarlo de alguna manera, en el grupo Trelew 2000 participábamos muchas mujeres y nosotras, las que, por ejemplo, en el primer gabinete de Gustavo, y al igual que la primera... Cuando hablamos de Gustavo, para aquellos que por allí recién sintonizan la radio, estamos con Adriana Fara y se está refiriendo a Gustavo Di Benedetto, quien fue tantos años intendente de la ciudad de Trelew también, ¿no? Sí, así que nosotros cuando me tocó ser concejal no existía todavía la ley de cupo y nosotros de los 9 concejales, 3 éramos mujeres, o sea, siempre hubo 30% o más porcentaje, nunca en el grupo nuestro ese tema estuvo en discusión. Sí, después cuando a mí me toca ser diputada, sí, la verdad es que ahí ahí ya estaba vigente el cupo del 33%, del cual nosotros no estábamos de acuerdo porque considerábamos que podía ser más o tal vez menos, porque no podías plantear capaz que en una comunidad chica tener que exigir que haya una mujer cuando capaz que no existía esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, ya a partir del 33%, que a mí me tocó en la lista de diputados, que me tocó ser mujer por Trelew dentro de ese 33%, ahí ya los codazos eran un poco más importantes. Bueno, estamos con Adriana Fara, tenemos que ir a una pausa, interesantísimo hablar con Adriana, porque bueno, nos está contando estas etapas, ¿no?, de la vida institucional argentina, donde muy jovencita comienza con la democracia, ya por los años 82, que fuera toda una fiesta por volver a poder votar y a tener los gobiernos representativos. En el caso de ella particular lo hizo dentro del radicalismo, dentro también de la juventud radical, porque eran unas internas impresionantes con las líneas nacionales, con las líneas tradicionales de lo que era el radicalismo en esa época que yo recuerdo, y bueno, estaban las internas famosas, bueno, con la gente, los más jóvenes que estaban allí trabajando con Alfonsín, era la mayoría así. Así que tenemos que ir a una pausa, lindos recuerdos en esta tarde de la conversación. Ya volvemos, muy amables. Nos encontramos para conversar. La conversación por LU20. Continuamos en la parte final de la conversación del día de hoy con Adriana Fara. Estamos aquí en la Feria Solidaria, no, en realidad en la Casa Solidaria, es así, es un anexo de la Feria Solidaria Trelew, que fue una idea brillante, la verdad. Tenemos que hablar, seguramente vamos a hacerlo ahora con Adriana Fara, de lo que fue la Feria Solidaria y este anexo específico donde nos contaba al principio de la nota sobre esta actividad que realizan aquí en este lugar. Y viene mucha gente, y está la biblioteca, y están las maestras. La mayoría de las colaboradoras de Mirta Antón son docentes o ex docentes, ¿no? Sí. No sé si docentes se dice ex, y también no me gusta decir ex. Son docentes, porque son toda la vida docentes. Sí. No, las docentes somos docentes para toda la vida. Sí, yo creo, bueno, en primera instancia yo me involucré en la Feria Solidaria sin pensar en esto que en algún momento se iba a dar, y sin saber que en la cabeza de Mirta, que no para nunca, de Mirta Antón, aclaremos, ella tenía esa idea, ese proyecto en algún momento, avanzar con una casa de educación y cultura, dar un paso más, porque allá en la feria hay un espacio donde están todos los libros que la gente dona, que se clasifican para el día que hay fiesta del libro, que ahora la próxima es el 2 de noviembre, donde se intercambian los libros que la ciudadanía dona, clasificados por tema, en buen estado y demás, por un alimento no perecedero. Y sin pensar que estando allá surge esto, pero que Mirta ya lo venía como procesando, aparece la casa, es como que las cosas, sí, yo creo que se dan cuando se tienen que dar, se maduran. Y bueno, y también, como hace un rato hablábamos de mis pasos y mi trayecto en esta vida, y Mirta me dijo, si no hubieras estado en la feria, yo quiero que sepas que siempre pensé que el día que este proyecto lo pudiera concretar, yo siempre pensé en convocarte a vos para Cultura, pero nunca lo dudé, siendo que fui directora de Cultura hace 30 años, ¿no? Me dice, yo siempre dije, si algún día lo concreto al tema, te iba a convocar. Bueno, yo ya estaba participando con el tema de las fiestas del libro, en la clasificación de los libros y demás, y bueno, y cuando surge esto, es muy loco, ¿no? Porque yo vengo a trabajar a mi casa. La biblioteca, la clase donde se dan clases de apoyo era mi dormitorio, ¿no? El living sigue siendo la recepción para los chicos, entonces
Sí, y acá, no sé por qué razón, si es que hay alguna razón, en un alto porcentaje somos docentes, docentes jubiladas. Bueno, hoy las que estamos, las tres que nos ves las caras hoy, las tres, bueno, una fue docente de tus hijos, sí. Margarita, que fue en otras escuelas, y yo hoy justo coincide que somos todas docentes. Qué bueno. Estamos con Adriana Fara. Bueno, Adriana, para, digamos, la parte política tenemos que hacer 1 o 2 programas específicamente de todas las actividades que has realizado como funcionaria, como diputada, como concejal, en una ciudad tan importante como Trelew y una provincia tan importante como Chubut. O sea, es un alto honor, ¿no?, los cargos que has ocupado, y me imagino, contame esto, ¿no? Se me viene a la cabeza ahora, ¿qué pasa cuando te eligen? Porque una cosa es trabajar, estar en la campaña, ir a convencer a la ciudadanía de que tu propuesta quizás sea la mejor para el momento, pero otro tema es cuando te eligen, ¿no? Debe haber una mezcla de emoción, responsabilidad, compromiso. Siempre se lo pregunto por allí a los que en algún momento son elegidos por el pueblo, que es lo máximo que puede aspirar una persona dedicada a la política. Sí, yo creo que lo máximo que es que te puedan elegir, y hoy por hoy lo máximo es poder ir al supermercado, hacer las compras y que te sigan saludando y que sigan pensando en vos por lo que hiciste hace 20 o 30 años. Eso también dignifica y mucho. Que también tiene que ver con los valores que a uno le inculcaron, ¿no? Mi mamá siempre decía, a lo que quieras dedicarte le pones todo, no graciosamente un rato, le pones la vida, le pones el cuerpo. Sin duda, a mí la participación, durante lo que creo que en algún momento lo conversábamos, yo empecé a militar en el 82 y en el 95, o sea que 13 años después recién tuve la primera elección en la cual formé parte de una lista. Pero con la misma pasión yo trabajaba para que otros pudieran llegar porque sabía que me iban a representar. Este tema de ir casa por casa, porque entre los 2000 teníamos ese parámetro. Cuando a veces dicen, ¿lo hacían? Sí. Íbamos un barrio por cada 2 o 3 días y golpeábamos puerta por puerta para que nos dijeran lo bueno y lo malo, lo que querían y lo que no querían. Y ser elegido, primero porque el radicalismo ha tenido estas características de siempre ir a internas e internas durísimas. Y bueno, poder ganar una interna para después poder integrar la lista definitiva que va a las elecciones generales. Y el día que se gana es realmente, como así también el dolor, porque también me ha tocado perder, el día de cuando te toca perder, ¿no? Pero bueno, esa es la vida, pero sí, ser elegido, ser reconocido, ser valorado, que después la gente vaya a tu casa, que te toque el timbre. Yo sigo viviendo en la misma casa de hace 28 años, o sea que la gente antes iba y ahora, y encontrarme en el supermercado y me dignifica el haberme jubilado como docente, el haber vuelto a la función, terminada la función después de más de 20 años, volver a mi cargo, volver a la docencia y desde ese lugar jubilarme y poder ser hoy reconocida. Claro. Y poder... El otro día me pasó una anécdota, ¿no? A mí me toca, uno de los parámetros que me toca en la casa, de las actividades, es recepcionar libros que se donan y después clasificarlos. Me llama Mirta Antón, me dice Adriana, una señora que llama por teléfono que quiere que vayas que pues, si podemos ir a buscar los libros. Bueno, o los días martes son los días que voy a buscarlos a una casa con el delantal para que supiera que estaba, para que entrara a su casa, que era... Bueno, entonces le digo, con el delantal, le digo, encantada, soy de la Feria Solidaria, me presento, soy Adriana Fara, para que... Entonces la señora se queda con los ojos abiertos, grandes, y me mira y me dice, ¿sos la misma Adriana Fara de aquella municipalidad? O sea, como que no le digo, sí, Adriana Fara, y no es que sea única, pero no hay otra con mi nombre. Que yo hoy pueda estar trabajando desde el voluntariado para el proyecto de la Feria Solidaria, yo lo puedo hacer, digo, porque sigo siendo la misma, ¿no? Bueno, estamos con Adriana Fara en la parte final de la conversación de hoy. Interesante, ¿no? Hablar con Adriana porque, como nos contaba, una familia que viene también con tu hijo, me decías, Luciano, que por ahí sigue también la carrera, o ya está en la carrera de docencia, me decías, va a seguir el legado familiar de los Berwin. Sí, parece ser. Él en un momento había elegido otra carrera y en un día él estudia en Bahía Blanca, bueno, ya se recibió y trabaja con la idea de volver, y entonces me dice, mamá, yo me quiero pasar a la educación. Entonces le digo, mira, 2 parámetros. Me llena de orgullo que quieras elegir la educación, la carrera que yo elegí, la de tu abuela, de tu bisabuelo, de toda la familia,
pero también hay que ponerle el cuerpo ahí, que sepas que va a ser todo de mucho trabajo y de una capacitación permanente. Y bueno, terminó un profesorado, ayer me contaba de que ya presentó la tesis, terminó la licenciatura, y me dice, yo estoy mirando a ver ahí qué posgrado puedo hacer, pero él eligió el campo de la educación también. Muy bien. Bueno, no hablamos nada, Adriana, nada, hablamos de lo que era el Trelew de los años 80, de la época de Gongú. No sé, ¿alcanzaste a ir a Gongú, al Álamo, toda esta historia? Por ahí no nos contaste nada todavía. Y sí, ¿quién no fue a Gongú? No tuvo infancia ni adolescencia, sino caminó a ese subsuelo. Quienes no transitamos de aquella época y en el verano ir al Álamo, que uno lo piensa o lo ve después de que pasó Cromañón y uno dice cómo de ahí entrábamos y porque no se podía salir las puertas allí, la gran pasión de estar en el Álamo y salimos indelebles de todos aquellos veranos. Y Gongú, y sí, bueno, solamente quienes transitamos los 80 podemos, que se la perdieron los que nacieron después, lamentablemente. En la época que bailamos lentos, en esa época la realidad, ¿no es cierto? Y a un determinado horario. A un determinado horario cuando había un corte. Sí, se esperaba. 3 de la mañana. Bueno, escúchame, y bueno, y Trelew también, que bueno, mucha fiesta, porque vos estudiabas en el Colegio Nacional en esa época. Estudié en el Nacional desde 4º grado, empecé en la 123, porque mi mamá era maestra en la 123. Después era el Colegio Nacional, en su momento era el Colegio Nacional, entonces había que tratar de ingresar en la primaria para después ya tener tu lugar en la secundaria. Ingresé en 4º grado hasta 4º año, que fue justo cuando se abrió la escuela 712 de Magisterio, y yo terminé en la escuela de Magisterio. De todas maneras, yo me sigo juntando, cuando nos juntamos los egresados de aquella época. Fue a cumplir hace poco 100 años, ¿no? No nosotros. No, el colegio. Nosotros ya tenemos 40 años de egresados y yo me sigo juntando con los chicos del Nacional. Es más, tenemos en ese momento existía Nacional y Comercial. Así que nosotros, nuestras reuniones de egreso, de 30 años, de 20, de 15, nos juntamos las dos instituciones, no tenemos esa pica de Nacional y Comercial, porque veníamos capaz que de transitar la primaria juntos y después o terminaste en el Comercial o Nacional, así que nosotros nos seguimos juntando todos. Un momento único. No, sí, y aparte nos viene esa cosa de después nos seguimos viendo en la vida y en el pueblo, y entonces llega un momento de decir, yo fui con vos a la primaria, a la secundaria, ¿en qué momento? Porque no había ni enfrentamiento ni nada, éramos dos colegios. Claro. Y después los festejos era todos juntos. Bueno, Adriana, no puedo no preguntarte por cómo ves Trelew y cómo ves la provincia. Obviamente, tuviste tantos años como diputada provincial, funcionaria en distintas áreas, concejal de la ciudad de Trelew, directora de cultura de nuestra ciudad. No te puedo no preguntar por tu Trelew querido, porque donde naciste y te criaste, ya para ir concluyendo la conversación y agradecerte, por supuesto, esta amabilidad de atendernos. Pero tengo que preguntarte cómo ves el país, si querés lo podemos extender un poco en estos minutitos que nos quedan, y dentro de ese esquema, ¿qué pasa con el radicalismo? También el lugar donde vos ocupaste tanto tiempo también, si no me equivoco, como presidente, me decías, del partido en algún momento. Sí, de la Juventud Radical, que fue todo una elección, una interna, entonces yo era la atrevida que decidí enfrentarme a otros varones de la Juventud Radical y fui la primera que fui elegida mujer, porque bueno, eran épocas. Bueno, contame un poco cómo ves. A ver. Tengo esperanza, tanto a nivel municipal, provincial y nacional. Quiero tener mayor esperanza, expectativas, porque la verdad que en todos los ámbitos, municipal, provincial y nacional, en particular el año pasado llegamos con mucha tristeza. Trelew no estaba más devastado, todavía lo está, ni más roto, ni más sucio, ni más deteriorado, porque no existía la posibilidad. El estado en que quedó Trelew el año pasado, yo creo que hay algunos no tienen perdón de Dios de cómo dejaron Trelew. El Trelew pujante que tuvimos, la ciudad más progresista del sur argentino, después con mucho crecimiento, con algunas equivocaciones de muchos o de no todos. Pero la verdad es que como quedó Trelew, yo creo que hay muchas cuestiones que va a costar muchísimo repuntar. Desde el deterioro físico, por decir, de las calles, el deterioro que lamentablemente fueron sufriendo los comerciantes, la falta de interés, la falta de empatía por la comunidad. La verdad es que
venir al centro de Trelew es tan triste. Yo veo como que los comerciantes son los que más la están remando en toda esta circunstancia, pero la verdad que estaba muy triste Trelew, lo sigue estando, ¿no? Quiero tener muchas expectativas. No hace mucho tuvimos una reunión en mi barrio donde yo vivo, en el Juan Manuel de Rosas, con el intendente, donde le planteamos, sin tener ningún tipo de, más allá de que pertenezca a Cambiemos o no Cambiemos, le dijimos no teníamos nada en contra de él en particular, pero que queremos tener expectativas y esperanzas de que vamos a salir, porque más abajo no podíamos estar, acá y en la provincia y en la nación, ¿no? Te pregunto esto también para ir ya concluyendo el programa, este minutito que nos queda, porque este tipo de actividad, como la Feria Solidaria, como tantas ferias en la ciudad, tantos lugares comedores escolares, merenderos, bueno, han desgraciadamente proliferado, y ustedes también surgen esa necesidad en algún momento, si no mal recuerdo que hemos hecho alguna nota por aquí, con esa necesidad justamente de brindarle a la ciudadanía un lugar, un espacio que en ese momento por lo menos no había, o tratar de poner granito de arena. Creo que ese fue el concepto, si no mal recuerdo. Por eso traigo también el tema de cómo está Trelew, ¿no? Sí, está a las claras, con solo hacer un pantallazo del crecimiento que tuvo la Feria Solidaria en los últimos 10 años, no hace falta mucho más que decir, ¿no? Algo que comenzó en un perchero, en una vereda, y que hoy tenga semejante galpón de 2 pisos y con la movida que hay ahí, eso demuestra cómo estamos, ¿no? Cómo estamos hasta hoy. Y esto sí, sin duda, Mirta dijo, ante la realidad que se vivía el año pasado, el anteaño, que era cuando parecía como que íbamos cayendo y cayendo, dijo, bueno, tenemos que hacer algo más de donar ropa, de entregar un alimento, un medicamento, hagamos algo para aportar a la educación y a la cultura, y eso es lo que hacemos acá. Bueno, Adriana, agradecido, muchas gracias por tu tiempo, sos muy amable, y bueno, fue una hermosa conversación, No, gracias a vos, y sí, la verdad que para mí recordar mi vida ha sido muy placentero, gracias a vos. Bueno, ahí estamos, con Adriana Fara, gracias por todo, Carlitos Orellano, puesta en el aire, operación técnica y la música, María de Los Ángeles Gómez, en las redes de la radio, y ustedes, por supuesto, en cada una de las ediciones de La Conversación. Que la pasen muy, pero muy bien. Hasta mañana, chau, chau. Nos encontramos para conversar. La Conversación con Fernando Asiuto.